La lectura bíblica de esta mañana está en Primera de Reyes, capítulo 17, 13 y 14. Primera de Reyes, capítulo 17, 13 y 14. Dios, esta semana que pasó, al principio de la semana, no, la semana pasada fue a fines de la semana. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 13 y 14. Dios me habló, increíblemente no me había pasado, pero Dios me dijo que predicara de Elías. Así que le pedí al hermano González si podíamos cambiar de día. Y bueno, el hermano pues es muy noble. Así que me dejó su sábado y así que por eso quisiera esta mañana hablarles de Elías. Y esta es la temática que vamos a estar estudiando por unos sábados. Cuando a mí me toque predicar, vamos a seguir hablando de Elías. Dice Primera de Reyes, capítulo 17, 13 y 14, dice: Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho. Pero haz con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que haga llover sobre la faz de la tierra. Oramos. Señor, una vez más invocamos tu nombre. Padre Santo, por favor, queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos hable. Sé, Señor, tú quien transmita este mensaje y permite que este siervo tuyo solo sea el instrumento por el cual tú le hables a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Elías. Creo que todos conocemos a Elías o hemos oído hablar de Elías. Elías es un gran profeta y cuando estudiamos su nombre, cuando estudiamos la historia de Elías, es impresionante cómo Dios usó a Elías de muchas formas. Elías fue partícipe de milagros. Elías tiene mucho que decirnos, mucho de qué hablarnos. Así que vamos a estar estudiando la historia de Elías. Elías hace su introducción en el tiempo de los reyes, en la historia del rey Acab. Yo no sé si ustedes han leído un poquito, pero el rey Acab era rey de Israel. En ese tiempo Acab se casó, tomó por mujer a una mujer muy famosa y muy conocida que se llamó Jezabel. Y Dios levantó a Elías en esos tiempos porque la depravación, por decirlo así, en el pueblo de Israel se había ido de una forma brutal, a tal grado que el rey Acab mandó a construir un altar para Baal en medio del templo que había levantado el rey Acab. Y levantó un altar para Baal y la gente venía allí a adorar a Baal dentro de un templo que había sido construido para Jehová. O sea, imagínense nosotros aquí como adventistas, conociendo lo que Dios nos ha enseñado, y que pongamos aquí a un San Judas o uno de esos que son muy famosos. Entonces, a ese grado había llegado la depravación que se vivía en el tiempo del rey Acab. Pero Dios levantó al profeta Elías, y dice el libro de Elías, el libro de Reyes, el capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías el tisbita, que era uno de los habitantes de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Dura cosa es decidir servir a Dios, andar por los caminos de Dios. No es fácil cuando tú tomas tu decisión
de seguir a Dios, de servir a Dios, de andar por sus caminos, porque no vas a tener una vida tan cómoda. Vas a enfrentarte a muchas dificultades. Y yo creo Dios me iluminó para hablar de este mensaje porque, especialmente para las personas que recién se bautizaron, Brian, Mireya, la hermana Silvia y la hermana Inés, aunque no está ahorita con nosotros. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Dios, no duden que van a enfrentar dificultades, que sus amistades se van a alejar de ustedes, que van a sentir el desprecio de algunas personas, que incluso su familia se puede rebelar contra ustedes y al alejarse, los amigos se alejan porque ya ahora eres diferente, ahora eres hermano, ahora eres ya no eres como nosotros, ya no vas a ser igual que nosotros. Y tenemos que enfrentar esas situaciones y a veces quizás en algún momento sintamos que nos quedamos solos. Y por eso el título de nuestra meditación, nuestro sermón esta mañana es Nunca solos. Nunca solos. Este servidor de ustedes a muy temprana edad, como a los 12 años, 11 años, fui bautizado en la iglesia adventista. Mi mamá me llevó a la iglesia y yo era un niño y me bauticé a esa edad. Y fui creciendo dentro de la iglesia, participaba ahí en algunos de los departamentos que tenía la iglesia de nosotros allá en Oaxaca. Era chiquitita, más chiquita que esta creo. Y fui creciendo, haciendo joven. Ustedes saben, cuando uno es joven, pues uno tiene sus amigos. Y este siervo, cuando era joven, prácticamente viví una vida un poquito aislada de los demás muchachos, porque los jóvenes me hacían a un lado. Los muchachos de mi edad no les gustaba convivir conmigo. Recuerdo una vez que nos juntamos los muchachos del barrio y fuimos allá a una fiesta y éramos adolescentes, 15, 16 años, y comenzaron a juntar una cooperacha para comprar cerveza. Quisieron comprar cerveza. Y pues ahí lo que pudimos, no teníamos dinero, la gente allá es humilde, bueno, es pobre, teníamos en esos tiempos una situación precaria la mayoría, así que nadie tenía dinero y menos a esa edad como para gastar. Así que entre todos cooperaron y pues yo estaba, tú también tienes que entrarle. Bueno, yo también di mis 5 pesitos y ahora dijeron, ahora tienes que tomar. Y entonces yo dije, bueno, yo no puedo hacer eso. No, yo no lo puedo hacer. Y total que yo no. Todos le probaron un poquito a la botella, pero yo no quise. Eso pasó una vez. Y no caí. Y después, otra ocasión más adelante, fuimos a una fiesta del pueblo vecino, la misma situación. Y tampoco fui fuerte y no, yo no le voy a entrar. Ese día compraron cigarros y compraron cervezas y bueno, no, yo no lo voy a hacer. Y no lo hice. Unas semanas o un tiempo después había otra fiestecita por allá y nos dijeron, vamos a ir para allá. Bueno, yo supe que íbamos a ir para allá. ¿Y cuál fue la cosa? Que ya no me invitaron, ya no me avisaron a qué hora nos íbamos a ir y ya no, me aislaron. Y es que ellos decían, si es que tú no tomas, tú vas a andar de chismoso y le vas a decir que a la gente, a nuestros papás, que nosotros lo estamos haciendo. Y entonces de esa forma me fueron aislando y no tuve casi amigos, contados mis amigos cuando fui joven. Porque eso es lo que tenemos que enfrentar cuando decidimos servir a Dios. Hay una ilustración que dice que durante los terribles bombardeos que los nazis lanzaron sobre Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, conocido como el Blitz, un padre salió corriendo de uno de los edificios que estaba prendido en llamas por haber sido alcanzado por una bomba. Y las llamas envolvían el edificio y la gente salía corriendo tratando de salvar su vida. Un hombre salió de la mano con su niño, con su hijito, un niño, corriendo buscando dónde refugiarse. Dice que aparte del bombardeo, las balas
azotaban la zona. El hombre salió enfrente del edificio, había una trinchera. Ustedes saben qué son las trincheras. Escarban los soldados en las áreas de batalla una zanja para que la gente, los soldados ahí se resguarden y solamente puedan sacar su cabecita o su rifle para poder dispararse. Ahí se protegen. Había frente al edificio una trinchera y el hombre corrió tratando de refugiarse en la trinchera. Cuando alcanza a llegar, él sin pensarlo brinca hacia abajo de la trinchera, pero su hijo se queda arriba. Y le gritaba, mirando al niño, le gritaba: ¡salta, mijo, salta! Y el niño se quedó parado y el padre, angustiado porque las balas caían hacia alrededor de ellos, y le decía: ¡salta! Y el niño dice: papi, pero yo no te veo. ¿Dónde estás? Yo no te veo. Hijo, simplemente salta, por favor. Papá, pero yo no puedo verte, dijo el niño. Pero yo te veo, mi hijo, por favor, salta. Entonces dice que el niño saltó y papá estaba listo para recibirlo. La vida del cristianismo es así. Tú das un paso para seguir a Dios, pero no sabes qué va a ser de tu vida. No sabes a dónde Dios te va a llevar. No sabes lo que tienes que enfrentar. No sabes lo que vas a vivir. Pero déjame decirte que papi sabe a dónde te va a llevar. Aunque tú no veas lo que hay delante de ti, alguien ve lo que hay delante de ti. Así que no dudes, da el paso. Aunque nosotros, hermanos, no sabemos hacia dónde Dios nos va a llevar, Dios nos va a conducir. Elías no tenía ni la más remota idea de lo que le venía. Baal era el dios de la lluvia y del rocío. Así que cuando Elías va delante del rey Acab, es como un reto, es como decirle: ¿sabes qué? Tu Dios no sirve para nada. Y yo, siendo un ser humano, un simple ser humano, voy a orar y no va a llover en todo Israel hasta que yo lo diga. Miren lo que dice Santiago 5:17. En el libro de Santiago 5:17, Santiago 5:17. Vamos a ver qué dice Santiago 5:17. Ahí, a ver. Santiago, si alguien lo encuentra, por favor, puede leerlo. Está en la pantalla. Dice Santiago 5:17. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Y luego el siguiente versículo, si lo puedes volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Díganme, ¿era Elías una persona extraordinaria? ¿Era Elías una persona diferente a ti y a mí? Dice la Biblia que Elías era un hombre ordinario como tú y como yo. La única diferencia era que Elías confiaba en Dios. Ciegamente confiaba en Dios. Él no sabía lo que se le venía, porque va y le dice al rey Acab: no va a llover por 3 años. No, él no dijo eso, no. Él dijo: no va a llover hasta que yo lo diga. Por eso dice, mire el versículo 17, el capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías el tisbita, que era uno de los habitantes de Galat, dijo a Acab: vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Y sabes que tú no estás solo. Dios nunca te deja solo. Cuando tú decides seguirle, servirle, Dios no te dejará solo. Pero tienes que seguir sus instrucciones. Dios sabía lo que le venía a Elías. Elías todavía no sabía, pero por eso Dios le dice en el versículo 2: llegó a él una palabra de Jehová que decía: Elías, apártate de aquí,
y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán, y beberás ahí del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Todavía Elías no sabía lo que se le venía, pero nosotros que hemos leído la historia sabemos qué es lo que se le vino. Dios le dijo a Elías: ahora sabes qué, vete ahí al arroyo al arroyo. Y Elías obedece al Señor. Saben que dice que el arroyo a donde Dios lo mandó, allí ya no tenía jurisdicción el rey Acab. Era su territorio donde el rey Acab tenía control, llegaba un poquito antes del arroyo de Querit. Así que Elías recibe la orden de Dios, y sin saber, Elías simplemente obedece. Y una vez más, repito la frase: Dios nunca nos deja solos, ni desamparado. No iba a haber lluvias, iba a haber hambre, pero sin embargo, dice el versículo 5, partió e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Los cuervos le traían de comer por la mañana, por la tarde, y él tenía allí una fuente de agua con la que él satisfacía su sed. Una vez más, no estamos solos, no estás solo. Yo me imagino mi mente se va y puedo imaginar cómo los pájaros traían, de dónde lo iban a conseguir, traían piececitas de carne, de comida, y se la entregaban a Elías, y de esa forma Elías se alimentó durante algún tiempo. Una cosa extraordinaria, una cosa increíble. Podríamos decir, bueno, hay gente que entrena las palomas mensajeras, hay gente que en algunos países usan las águilas o los halcones para cazar. Se les da un entrenamiento bien riguroso a esas aves desde pequeñas, y cuando son adultas siguen las órdenes de su entrenador. Pero estos cuervos no fueron entrenados. Dios, quien es el creador, simplemente les daba la orden para que ellos hicieran lo que Dios quería. Y de esa forma alimentaron a Elías por algún tiempo mientras estuvo en el arroyo de Querit. Pero había una gran sequía. No había llovido en mucho tiempo. No dice cuánto tiempo pasó. Bueno, Santiago dice que fueron 3 años y medio los que no llovió, pero no dice cuánto tiempo pasó mientras estuvo en el arroyo, pero la fuente de agua se estaba secando. Yo admiro la fe de Elías porque simplemente siguió las órdenes de Dios. Simplemente siguió las indicaciones que Dios le estaba dando y fue, sin argumentar, sin preguntar: ¿por qué me tengo que ir, Señor? Nosotros sabemos por qué se tuvo que ir, porque el rey Acab estaba enojado y quería darle cuello, quería matarlo, quería ponerlo en prisión, quería hacerle daño. Y la siguiente parte que vamos a leer, hermanos, porque la siguiente parte tenemos que entender cómo Dios, aparte de que está dando una lección a Elías de que Dios está al control, de que Dios está bajo su cuidado, que Dios está cuidando de Elías, ahora la siguiente parte Dios le da una muestra de fe. Claro que Elías tenía fe y confiaba en Dios, pero más adelante hay una parte donde dice que Elías se sentía solo. Porque dice: todos los profetas se han postrado delante de Baal y solo yo he quedado como profeta de Dios. Así que Elías ya se sentía solo. Él sentía que todo el pueblo,
que todo el pueblo había abandonado la fe en Jehová y que todos ahora se habían postrado delante de Baal. Así que Dios le da una lección increíble en los siguientes versículos. En el versículo 6 dice que dijo Elías, luego dijo Dios, llegó Elías a Elías una palabra de Jehová que decía, levántate y vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Allí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, había ahí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, lo comeremos y luego moriremos. Las viudas en ese tiempo eran mujeres muy pobres. Dice que era fácil identificar una viuda por su vestimenta. Las viudas no podían reclamar cuando el esposo moría, ellas no podían reclamar la heredad, así que estaban condenadas a vivir una vida de miseria, una vida de pobreza y una vida de angustias. Esta pobre mujer sin duda alguna se sentía sola, desamparada, y lo único que tenía era, lo último que le quedaba era un puñito de harina, y dices, esto es lo último que me queda. Y ahora estaba juntando 2 leños para entrar, preparar un pan para mí y para mi hijo, comerlo y morir. Esta mujer se sentía sola. Pero Dios, hermanos, le da una muestra, le quiere mostrar a Elías, le da una muestra de fe en algunas personas, que incluso esta mujer, dice la historia, que ni siquiera era israelita, era de la nación de donde venía Jezabel. Era una mujer extranjera, era una mujer sidonia. Los sidonios era de donde vino Jezabel, eran adoradores de Baal. O sea que ni siquiera esta mujer era una creyente de Jehová. Por eso cuando habla y le dice a Elías, vive Jehová tu Dios que no tengo. O sea, ella ni siquiera, ella sabía que los israelitas creían en Jehová, pero ella no decía, viva Jehová nuestro Dios, sino ella dice, vive Jehová tu Dios que no tengo, que es todo lo que me queda. Entonces Elías le dice, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero haz con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, después la harás para ti y para tu hijo. Híjole, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ay, caramba, esta es una situación tremenda. Imagínate tú, papá, mamá, tú que tienes un hijo, imagínate que todo lo que te queda para alimentar a tu hijo, para alimentar a ti y a tu hijo, y que venga un extranjero, un extraño que ni siquiera conoces, y venga y te dice, sí, hazlo, pero hazle primero para mí. Claro que en ese tiempo esas naciones y todavía esa cultura se caracteriza por ser muy hospitalaria. Para ellos, alguien que venga a su casa como invitado es tan importante que lo guardan, lo protegen incluso con su propia vida. Pero por sentido común, como humanos, ¿cómo le voy a dar primero a este fulano que ni siquiera conozco y mi hijo? ¿Qué? Yo estoy seguro que cualquiera de nosotros primero, no, lo siento mucho, pero primero está mi hijo, primero está mi familia, primero estoy yo. Y menos una persona que ni siquiera es de tu propia fe, de tu misma fe. Esa lección que Dios le da a Elías
Es una lección de fe en una persona que ni siquiera era de la nación israelita. Dios quiere que tengamos fe. Dios quiere que nosotros creamos. No sabes qué es lo que hay delante de ti, no sabes qué va a ser de tu vida, pero cuando tú pones tu fe en Dios, hermanos, Dios te va a sorprender qué es lo que puede hacer de tu vida. El tiempo está muy limitado, pero este tema lo vamos a dejar pendiente porque hay mucho que aprender de la vida de Elías. Tal como Elías le dijo, dice, la mujer, la viuda, estuvo cocinando pan todos los días, cada día, y comían ella, su hijo y Elías todos los días, y la harina y el aceite nunca escaseó. Una muestra de fe y de protección de Dios. Yo estoy seguro que esta viuda también se sentía sola. Las viudas eran en ese tiempo, eran abandonadas, llevaban una vida de sufrimiento. ¿Quién no se siente solo cuando no tienes nadie que te dé la mano? Cuando sabes que no tienes recursos, que no sabes si vas a tener comida. Dice la historia que a las viudas se les permitía espigar detrás de los que cosechaban en los campos. A propósito, algunos, si tenemos la historia de Boaz, a propósito, Boaz dejaba semillas extras para que Ruth cosechara y Noemí cosechara. Entonces, las viudas de eso dependían, solamente de nosotros en México, allá en Oaxaca le decimos la pepena, de la pepena, de pepenar, de ir a pepenar, de ir a recoger lo que ya no levantó el cosechador. Así que no dudo que esta mujer se sentía sola y angustiada. Pero el tema de este sermón, el título de este sermón es nunca solos, nunca estaremos solos. Muchos de nosotros, hermanos, y es triste la vida del ser humano, pero cuando nos estamos haciendo grandes, cuando nos estamos haciendo adultos mayores, este país, sobre todo esta cultura de aquí de los americanos, acostumbran a dejar a sus personas, a sus adultos mayores allá en un asilo. Cuando éramos con los conquistadores allá en Vancouver, recuerdo que alguna vez visitamos algún asilo y algunos de esos adultos decían, 4 o 5 meses que mi hijo, mi hija no me visita. Es triste. Es triste. Afortunadamente nosotros en nuestra cultura hispana no somos así. Un poquito, no tanto. Pero, hermanos, Dios no nos deja solos. Dios no nos deja solos. Tú no estás solo. Brian y Mireya, ustedes que han decidido tomar el camino de servir al Señor, quiero que sepan que no están solos. Vamos a cantar un canto más que yo había pedido que pusieran, a ver si lo pudieron poner. Se llama He decidido seguir a Cristo. Hay una historia detrás de este himno. Dice que cuando el hombre que lo escribió allá en la India, una familia aceptó al Señor y la aldea en la que vivía se disgustó mucho porque esta gente dejó su iglesia, su religión tradicional. Y un día los de la aldea se juntaron y los trajeron al medio de la plaza del pueblito de la aldea y le dijeron, queremos que dejes tu religión, queremos que dejes tu cristianismo, porque si no lo dejas, vamos a matar a tu familia. Y el hombre simplemente cantaba, dice, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Retráctate y arrepiéntete o matamos a tus hijos. Y él solamente decía, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Uno a uno los miembros de su familia fueron asesinados. Uno a uno los miembros de su familia fueron asesinados delante de la multitud que estaba ahí. Retráctate, por tu vida retráctate. No puedo, yo he decidido seguir a Cristo. Finalmente el hombre también perdió la vida. Y a veces uno se pregunta, ¿será posible que Dios permita que algunos de los que le servimos tengamos que padecer la muerte? Y Dios permite.
pero Dios siempre tiene un propósito. Dice la historia de este himno que después de algún tiempo, la escena que el jefe de la aldea vivió lo conmovió tanto que dijo: ¿por qué este hombre tuvo esa fortaleza de dejarse morir? ¿Qué era lo que este hombre conoció? Y se interesó por conocer el cristianismo. Con el paso de los años, el hombre y toda la aldea se convirtieron al cristianismo. Padre Santo, gracias, Padre bendito, porque somos tan especiales para ti, porque nosotros no merecemos, Señor, esta oportunidad que tú nos has dado. Mira, Padre, que tomarte el tiempo de buscarnos a cada uno de nosotros allá en nuestros países y traernos a este lugar para conocerte, Señor. Mira que darte el tiempo para buscar a cada una de estas personas que estamos aquí presentes y rescatarnos de donde estábamos, Señor, simplemente porque nos amas. Señor, qué gran bendición ser parte de tu pueblo. Gracias por haberte compadecido de nosotros, Señor. Y ahora, Padre, te pedimos, Señor, que nos permitas seguir adelante y nunca volver atrás. Permite, Señor, que podamos comprender que nunca estaremos solos. Permite, Señor, que podamos ver que solo creyendo, Padre Santo, veremos grandes maravillas como Elías. Mira que era un hombre ordinario, Señor, pero con solo pronunciar, Señor, que no llovería, y no llovió. Padre, permítenos tener una fe como la tuvo Elías. Permítenos tener una fe como lo tuvo la viuda, Señor, que sin conocerte creyó. Y tú, Señor, los hiciste ver el milagro de que tú los sustentaste día tras día y nunca hubo necesidad de pan. Por favor, Señor, te rogamos que tú tomes hoy nuestras vidas y que nos bendigas hoy y siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.